Vemos a los periodistas en una tarde de diciembre en la que se están dando un agarrón Adán Augusto López Hernández, el coordinador de Morena en el Senado, y Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y antecesor de Adán Augusto López, justamente en el Senado. El asunto comenzó así. Adán Augusto López Hernández acusa a Ricardo Monreal de haber recortado el presupuesto del Senado. Dijo que en el Senado él se encontró con contratos simulados y que va a presentar denuncias penales. Así lo ha denunciado el coordinador de Morena en el Senado, acusaciones directísimas contra su compañero de partido, Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal ya le respondió. Dijo que Adán Augusto López estaba al tanto del recorte al presupuesto del Senado, que es absolutamente falso que haya contratos simulados, que haya habido contratos simulados en el Senado, que el manejo del dinero de la Cámara de Senadores cuando él estaba al frente del Senado fue auditado 13 veces. Ajá. Y que presente y lo reta Ricardo Monreal a Adán Augusto a que presente todas las denuncias penales, que lo haga ya. Alejandro, esto no tiene precedente No. hasta donde yo recuerdo, que sea del mismo partido los que estén intercambiando acusaciones de ¿qué? ¿De corrupción? Bueno, dice, a ver si llega un poquito más lejos lo que plantea Dan Augusto López Hernández. Ojalá y llegara un poco más lejos. Porque dice que hay contratos simulados. Le puedo contar de uno. Aquí le podemos hablar perfectamente de varios. De falsificación de firmas para embolsarse dinero con los libros. Con los libros del Senado. Sí, digo, lo puede perfectamente tomar. Oye, hay audio de Adán Augusto López y hay audio también de Ricardo Monreal. Quizá valga la pena escucharlos ambos. ¿A los dos? Sí. Porque esto es muy, muy relevante. ¿Cuál tenemos primero, Ilse? ¿Cuál de los dos audios podemos poner Adán primero? ¿Los dos los tenemos? Ah, pues empezamos. Luego vamos a ver los completitos. Señores senadores, tal y como el señor presidente de la mesa directiva, compañero Gerardo Fernández Noroña, acaba de informar, en efecto, fue aprobado el presupuesto de egresos para el año 2025 y hay una reducción al presupuesto que fue aprobado para el Senado de la República. En el anteproyecto de presupuesto, la titular del Poder Ejecutivo planteó un presupuesto para el Senado de la República del orden de los 5.207 millones de pesos. En la madrugada del día de ayer fue aprobado el presupuesto con un recorte a la previsión original de 123 millones de pesos. Desde luego que, y entiendo la preocupación de varias compañeras y compañeros que me han preguntado durante la tarde de ayer y el día de hoy, que cómo es posible que podamos salir con este presupuesto que no nada más no aumentó, ni siquiera en términos de la inflación, sino que sufrió una reducción. Y aquí yo les informo a ustedes con toda puntualidad y con transparencia, porque la transparencia es el primero de nuestros compromisos. Nosotros, desde luego, que entendemos que son momentos
como decimos comúnmente, de apretarse el cinturón, de hacer ajustes y de entender que en el presupuesto del Senado pues debe de privilegiarse el gasto social. Y si esta reducción fue aprobada con ese objetivo, nosotros la entendemos. Pero también informarles que tenemos una obligación, y así como ya informamos que celebramos un convenio con los trabajadores de limpieza y mantenimiento del Senado de la República por el que se dio fin a aquel vicio que se conoce como outsourcing, ahora también les puedo informar que vamos a continuar limpiando de cualquier sospecha de corrupción o de connivencia al Senado de la República. Y hemos iniciado ya el proceso de reducción de 2 negocios ya añejos. Uno es como una empresa a la cual anualmente se le beneficiaba con un poquito más de 60.529.000 pesos para la prestación de la administración de los archivos del Senado de la República. Y no nada más, iniciamos ya el proceso de rescisión de esos contratos, sino hemos pedido al director de Asuntos Jurídicos del Senado de la República que presente las denuncias correspondientes, que se informe el por qué la administración del archivo consistía en mantener papelería diversa en una bodega en el estado de Hidalgo, de la cual vamos a hacer incluso conocimiento de las autoridades la ubicación precisa. La empresa se llama Full Service de México y no existen en los archivos del Senado ningún antecedente más allá del nombre y del contrato firmado sucesivamente, año por año, en este Senado de la República. Y adicionalmente, informo a ustedes, porque eso es un hecho grave, y ahora, antes de que votáramos la penúltima votación, incluso se informó que había compañeras que estaban atrapadas en los elevadores inconclusos que ustedes conocen. Informo a la Asamblea que hemos iniciado el procedimiento de rescisión de un contrato multianual que importa la cantidad de 90.427.500 pesos a una empresa que se llama Grupo Piazza. Y vamos a presentar las denuncias correspondientes para que informen al Senado de la República y para que todos los mexicanos sepamos quién es la empresa, por qué hay elevadores en los que incluso ni siquiera se pudo instalar un aparato, y desde luego nos vamos a hacer cargo y vamos a presentar en la próxima sesión 3 o 4 contratos más donde también se simulaban prestaciones de servicios al Senado de la República. Entonces, pues esa es también nuestra aportación, que se vayan terminando todos los vicios, porque así, no importa la reducción del presupuesto, va a alcanzar para todos. Muchas gracias de verdad a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por la información. Y ya tuvo respuesta esta acusación directísima de Adán Augusto López Hernández, pues no lo menciona, pero es a Ricardo Monreal, quien estuvo a cargo del Senado, del control del Senado, del 2018 al 2024. ¿Qué respondió Ricardo Monreal a estos señalamientos? Pues por ejemplo, de un contrato de 600 millones de pesos por la administración de archivos y otro contrato por 90 millones de pesos sobre los elevadores, y otros que dice Adán Augusto que va a presentar. Bueno, esto fue lo que respondió Ricardo Monreal, porque por supuesto contra él fue el señalamiento de Adán Augusto López. Hoy, desde la tranquilidad de mi hogar, que era de las pocas tardes que me dedicaba a mi familia y a leer, tengo que aclarar los infundios
que hoy se expresaron en la tribuna de la Cámara de Senadores. Primero, no hubo recorte alguno en el Senado de la República. Se incrementó el 3% con respecto al ejercicio que está concluyendo. Incluso sobre este aumento estaba enterado el senador Adán Augusto, quien hace 2 días me contestó que ellos salían con 100 millones de pesos más y se aprobaron 150 millones de pesos más, el 3% de su presupuesto. Es decir, antes de aprobarse, él sabía perfectamente lo que contenía y expresó su beneplácito con tal cantidad. Inclusive, recordamos él y yo el fideicomiso del que dispone el Senado por más de 1,000 millones de pesos, que desde la construcción del edificio están a disposición de esa Cámara y que siendo yo líder de la Cámara no dispuse y que cada año se incrementa con los intereses. Ese es el origen quizá de los infundios y las falsedades que hoy en tribuna se expresaron en contra de la administración que encabecé. En mi vida, la adversidad y la mala fe me han perseguido siempre, pero las he enfrentado sin titubeos. Casi siempre provenían de la oposición. Hoy vienen de parte de correligionarios o del gobierno provenían cuando yo era opositor. Pero de igual forma, de donde provengan, les haré frente con la verdad. Veamos cuáles son las aseveraciones. La presunta administración indebida o irregular de archivos y su reglamentación o su cuidado por 60 millones de pesos que se presentaron de manera irregular a juicio del denunciante. También sobre los contratos de elevadores por 90 millones de pesos. En ambos casos existen licitaciones públicas, pero no solo. Hay también auditorías solicitadas personalmente por mí. Ahí están los oficios y los resultados de ellas. Precisamente lo hice en previsión de que en un futuro pudieran surgir este tipo de perversidades políticas. Durante el lapso de tiempo en el que me honré en presidir la Junta de Coordinación Política en el Senado, la institución fue sujeta a un riguroso escrutinio por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Contraloría Interna. Semestralmente solicité ampliar el programa de auditorías, en especial sobre las contrataciones de infraestructura tecnológica de la información y las de mayor relevancia de su monto contratado. Por lo que de septiembre del 2018 a diciembre del 2023 se realizaron 77 auditorías, en promedio de 13 por año. Asimismo, se revisaron todas las cuentas públicas del 2018 al 2022 y hubo 45 recomendaciones y solo una observación, totalmente solventadas. Por todo esto afirmo que quien nada debe, nada teme, y entiendo que es una escena política en la que el teatro que están armando va a caerse por su propio peso. Invito, por cierto, a que sí se presenten las denuncias con todos los contratos simulados que dicen tener. Espero que el lunes o martes las puedan dar a conocer. Y qué bueno que la transparencia sea nuestro punto de partida. Me parece pertinente. Creo que el Senado puede desempeñar perfectamente su función con este presupuesto. Yo fui el líder 6 años. Incluso cuando llego a la Cámara de Diputados, me doy cuenta de lo castigado que están diputados y diputadas, que perciben menos de la mitad que los senadores y que están rezagados, diputadas y diputados, con el tiempo en su dieta
en su función y en su trabajo de gestión. El presupuesto no fue arbitrario, ni menos faccioso o unipersonal. De manera coordinada se analizaba conjuntamente con personas servidoras públicas del Ejecutivo Federal todos los rubros y se coordinó de manera correcta entre ambas instituciones y poderes. Buenas tardes. ¿No hay antecedente, Alejandro, de un pleito abierto por un asunto o por un conjunto de asuntos que implican, pues, corrupción? Lo que ha denunciado el día de hoy Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena y presidente, ojo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, sí representa un asunto de enorme relevancia porque presume corrupción en la asignación de contratos. Lo de menos es el recorte al presupuesto del Senado. Hay que recordar que él, como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que es el órgano de gobierno de la Cámara de Senadores, pues es en los hechos el sucesor de Ricardo Monreal, que presidió ese mismo órgano en el Senado. Y la respuesta de Ricardo Monreal a esos infundios y falsedades, como los llama, es que se trata además de una perversidad política de Adán Augusto López Hernández. Es una escena política en la que el teatro que están armando va a caerse por su propio peso. Eso es lo que dice Ricardo Monreal, y habla de que esos dos contratos irregulares que dice Adán Augusto que se asignaron por él, en realidad fueron consecuencia de licitaciones públicas y que además le fueron practicadas auditorías solicitadas por él, y que lo hizo y que solicitó esas auditorías precisamente en previsión de que pudieran surgir estas perversidades políticas. Habla, pues sí, de 77 auditorías que se practicaron en su gestión, 13 por cada año, y no se encontraron, dice él, mayores irregularidades, 45 recomendaciones y una observación que fueron totalmente solventadas. Quien nada debe, nada teme, dice Ricardo Monreal. Y digo, salga ahí con lo que es muy habitual en él. En mi vida, la adversidad y la mala fe me han perseguido. Casi siempre me perseguían desde el gobierno. Dice, ahora es por parte de Morena. Bueno, un tip para Adán Augusto López Hernández, que si lo quiere, pues nomás con que se meta a Google, lo googlea y lo va a localizar. El caso de las firmas, de la falsificación de firmas con contratos, con libros, que por cierto le correspondía investigar al ahora gobernador de Puebla, que estaba al frente del Senado, que sé que de hecho Alejandro Armenta debió haberlo investigado. Se hizo loco Armenta deliberadamente, pues es socio de Ricardo Monreal, al menos socio político de Ricardo Monreal, y nunca presentó absolutamente nada, nunca. Y pues está el caso de los libros. Hay contratos que se falsificaron de Ricardo Monreal, que involucran libros de Ricardo Monreal con dinero en el Senado de la República. Y hace poco, Álvaro, por cierto, Daniela Barragán publica un texto que me gustaría, Álvaro, pasar, porque es un complemento de aquello. Del asunto de los libros y de la falsificación de
firmas. Así es, mira. Falsificación de firmas de senadores. De senadores. Mira, déjamelo, me voy a meter porque hay un texto que se llama una columna de Daniela Barragán. A ver si me la pueden localizar. Es una columna de Dani Barragán. A ver, mira, aquí, creo que por aquí. Es una columna donde ella presenta un video que nunca antes se había visto. Es un video donde Ricardo Monreal cree que se apagó la máquina, se apagaron los equipos y Daniela Barragán presenta esto. Ojalá y lo podamos tener. Y seguramente enseguida. Mira, aquí lo está mandando. Pero me gustaría ver la columna, específicamente la columna de Daniela, porque ella lo graba, Daniela Barragán, graba una videocolumna explicando este video que ella transmite en exclusiva. Ahí está. Porque la columna se llama Monreal, un mal necesario. Y ella explica bien ahí este video. Si lo tenemos, Luis, lo podemos pasar íntegro. Creo que son 5 minutos, una cosa así. Y creo que nunca lo hemos pasado aquí en Los Periodistas. Y es un video que nunca transmitimos, que se había guardado Daniela Barragán, un video, porque ¿se acuerda usted de aquella entrevista con Ricardo Monreal? De Daniela Barragán con Ricardo Monreal, donde hablan sobre los libros y él hace el fabuloso truco aquel de los papeles, que esconde unos papeles y los termina sacando de la escena. En ese momento termina la entrevista y se queda una cámara prendida. Y Ricardo Monreal no se da cuenta que hay una cámara prendida. Estoy yo hablando, Luis. Si quieres pasar la cámara de este lado. Gracias. Y hay una cámara prendida donde se empieza a grabar absolutamente todo lo que Ricardo Monreal está platicando off the record. Pero él reconoce que hubo sobreprecio. Y tanto así que le dice a Daniela Barragán, no, es que sí nos dimos cuenta que había un sobreprecio y entonces pedimos el dinero, pero no lo quiso decir con la cámara prendida. Entonces, ese video se lo guardó Daniela Barragán y Perla Velázquez, que era la productora en ese momento de esa entrevista en particular. Y lo publica Daniela Barragán en este texto. Vamos a verlo, el video, Álvaro, porque sí vale mucho la pena. Son 7 minutos de oro molido. En el contexto de estos señalamientos de Adán Augusto López Hernández sobre negocitos añejos de Ricardo Monreal. Bueno, veamos. Ya si lo tenemos. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Sin embargo? Los saluda Daniela Barragán. Ahora desde el segmento de opinión de sinembargo.mx, muchas gracias por atender esta primera entrega de sábado. Vamos a estar publicando los sábados. Un saludo para los que pues ya me ubiquen por el Café y Noticias. Para los que no, pues me presento rápidamente. Soy periodista, reportera 100% hecha aquí en sinembargo.mx. Mis textos por lo regular son sobre transparencia, presupuesto público, corrupción, género, pobreza, infraestructura. Así que pues bueno, ahora estamos entrando al terreno de la opinión, así que voy a estar muy feliz de leer sus comentarios y sus críticas. Por lo regular siempre me doy el tiempo de leerlos y también de contestarles, así que de verdad muchísimas gracias por atender esta primera entrega y sin más pues vamos a entrar en materia. En esta primera columna hablo sobre el mal necesario, que dice así. Quiero hablar de un episodio que ocurrió el 27 de febrero del 2023. En ese momento, en sinembargo.mx, 3 semanas antes, publicamos una serie de reportajes en donde detallamos la fábrica de libros que Ricardo Monreal Ávila instauró en el Senado de la República como líder de la Junta de Coordinación Política.
La investigación mostró contratos a sobreprecio y el tema creció luego de que 2 senadores de Morena se quejaron de que sus firmas fueron falsificadas para la compra de miles de ejemplares de la obra del Zacatecano. Como lo publicamos en distintos espacios y quedó asentado en los reportajes, desde un día antes de que se publicara la primera entrega, que contó finalmente con 5, solicitamos la postura de Ricardo Monreal. Eso no ocurrió hasta ese encuentro del 27 de febrero. Fue por la tarde en el Senado. La entrevista quedó como un gran retrato del personaje en cuestión. Exaltado, buscó, mientras grabábamos, poner en duda mi investigación al asegurar que era falsa y que yo no supe usar la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que en consecuencia le dañé su reputación. Durante el diálogo, él siempre insistió en que la información era falsa y que hubo dolo. Antes de terminar, le aseguré que el video sería publicado íntegro por interés de ambas partes. Luego de 30 minutos terminamos la entrevista. Apagamos las cámaras, tanto las de su equipo como el de Sin embargo. Yo iba acompañada de Perla Velázquez, que se encargó de la producción, y ella tomó su celular para grabar aspectos y poder vestir la entrevista con más videos. Llegamos a la redacción para revisar el material y empezar a preparar la publicación del día siguiente. En esa revisión, Perla encontró una declaración clave. Monreal asegura en ese video que hasta después de publicado el reportaje pidió que se regresara el dinero, que era cerca de $1 millón de uno solo de los contratos. Es mejor que nada, sentenció. Ya cuando salió todo lo suyo dije, bueno, regresa el dinero. Hasta que salió. No, claro, pero es mejor que nada, o sea, yo se lo digo con toda honestidad, pero aquí está la historia, que desde entonces se le dijo. Desde entonces se le dijo. Ok. Véalo y le mando todo. Perfecto. Efectivamente, el documento que en la entrevista, por cierto, no me entrega, tiene una fecha de reintegro posterior a la publicación del reportaje. Esto llama mucho la atención cuando él dijo que no había dado su postura por un problema de comunicación. Saco este episodio porque ese Monreal del 27 de febrero de 2023 es el mismo que veo airoso tras aprobar en diputados la reforma al Poder Judicial. Es un Ricardo Monreal que desde ese momento hasta la fecha no batalló y no quedó relegado de los principales puestos políticos que disputó su partido. Porque no solamente fueron los libros, fue que el Senado no investigó las compras públicas con irregularidades porque Monreal fincó toda una estructura que le garantizó protección, a pesar de que públicamente Ignacio Mier dijo que el caso lo estaba investigando la auditoría interna. Fue que documentamos que él y Sandra Cuevas utilizaron a los comerciantes de la alcaldía Cuauhtémoc para llenar sus mítines políticos. Fue que luego se peleó con Sandra Cuevas y ella dijo que rendiría su testimonio sobre cómo Ricardo Monreal operó en contra de Morena en la Ciudad de México en aquella fatídica elección intermedia del 2021. Y es el mismo Monreal que tiene a muchos zacatecanos cansados del control que tiene toda la familia Monreal en esa entidad desde hace décadas. Pero parece que nada es suficiente y que no hay gota que derrame el vaso en el mundo monrealista. Siempre hay una segunda, tercera y cuarta oportunidad. Hubo pocas dudas del cargo que él tendría en la Cámara de Diputados. He escuchado a modo de justificación que así es la política y que por lo tanto los personajes de esa naturaleza son necesarios siempre. Pero si miramos únicamente los últimos 3 años de Monreal, yo pongo estas preguntas sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo pasará para que Monreal empiece otra vez a ver únicamente por Monreal? ¿Hasta cuándo será válida la frase que nos lleva a una permanente resignación de que así es la política? ¿Se mantendrá para justificar que incluso el partido que planteó la renovación de la vida política nacional lo mantiene en un lugar privilegiado? Será tarea de Claudia Sheinbaum encargarse de lo que venga desde ese frente. El presidente López Obrador optó por dejar de reunirse con Monreal, pero dada la agenda tan robusta de reformas que está en el corto plazo, quizás esa no será opción para la presidenta, que parece destinada a sobrellevar un mal necesario, o más bien una bomba de tiempo, que hoy se viste de protagonista patriótico en la aprobación
las reformas constitucionales del obradorismo. Muchas gracias. Esta videocolumna de Daniela Barragán es del septiembre de este mismo año. Habían pasado ya las elecciones y Ricardo Monreal era ya el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, a pesar de que quedó en el último lugar de la elección interna de Morena y cayó para arriba. Era el único de los aspirantes a la candidatura presidencial que se registró para diputado federal. Y en condición de eso, es que queda como coordinador, Alejandro. Queda como coordinador. Su hermano queda en el Senado de la República. Su hija tiene ahora cartera federal. O sea. Y su otro hermano es gobernador de Zacatecas. Y su otro hermano es el gobernador de Zacatecas. O sea, gran parte de su familia vive de la 4T. Pero en este caso, Daniela Barragán recuerda el episodio de los libros, de esa falsificación de la firma de senadores, no de un funcionario menor. La firma falsificada de senadores de Morena para hacer una tranza. Bueno, tan es así que hablamos con una de los senadores que fueron víctimas de la falsificación de su firma como parte de este enjuague directamente de Ricardo Monreal. Tenemos esa entrevista con el senador Higinio Martínez, que hoy vuelve a ser senador otra vez, Alejandro. Sí, mira, acuérdate tú, Álvaro, que son dos senadores los que dicen, oigan, espérenme, viendo los reportajes de Daniela Barragán sobre los libros de Ricardo Monreal que tienen sobreprecio, dicen, a ver, ¿cómo estuvo eso? Porque los documentos que se presentan aquí en el reportaje, sin que nosotros hayamos caído en el asunto, resulta que dicen, espérenme, las firmas son falsas, nosotros no autorizamos, yo no autoricé, primero dijo Higinio Martínez, sí. Yo no autoricé, pero después, Álvaro, Imelda Castro, que también aparece como firmante, dice ella, a ver, yo tampoco autoricé, claro. Esas firmas son falsas, me falsificaron mi firma para beneficiar a Ricardo Monreal, que Ricardo Monreal tuviera libros, además a sobreprecio, Álvaro. Por sí, pero hubo un compromiso de quien presidía en ese momento el Senado, el senador Armenta Mier, actual gobernador electo de Puebla, tomará posesión pasado mañana, y no se pasó absolutamente nada. Pues, ¿cómo iba a pasar si el senador Armenta pues es del mismo grupo de Ricardo Monreal? Así es. Bueno, yo creo que vale mucho la pena aquella conversación con Higinio Martínez con donde él dice, oigan, espérenme, estas no son mis firmas. Firmas que facilitaron que Ricardo Monreal pagara millones de pesos por libros, pero además a sobreprecio. Vamos a ver esta entrevista y regresamos. Otra parte del rompecabezas sobre las compras de libros del senador Ricardo Monreal Ávila fue confirmada por el también senador de Morena, Higinio Martínez. Sin embargo, dio a conocer cómo el senador Monreal, coordinador de la bancada de Morena, utilizó recursos de la Cámara Alta para comprar 13,300 libros de su autoría a sobreprecio. Pero no solo se trataron de compras infladas. El senador Higinio Martínez acusa que falsificaron su firma para la autorización de 5 de estas 6 compras. Por considerarlo de suma importancia, sin embargo, da a conocer la entrevista íntegra que realizó el miércoles 15 de febrero al senador Higinio Martínez, en la que confirma el uso indebido de su firma en estos contratos.
Senador, usted sería el mayor implicado en esta compra de libros que hizo el Senado de obras de Ricardo Monreal. Su firma aparece en 5 de los 6 contratos que están publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Usted firmó estas solicitudes? A ver, no sé si yo sea el mayor implicado. Por lo que yo acepté esta entrevista es para aclarar una parte de tu reportaje. No puedo aclararlo todo porque no me corresponde, pero una parte sí. En tu reportaje se habla de que Higinio Martínez, como senador de la República e integrante de la Junta de Coordinación Política, solicitó el pago de la edición de unos libros por instrucciones del senador Monreal. Lo que yo vi en tu reportaje, en los documentos que te presentas, sí está mi nombre, pero no es mi firma. Por eso acepté la entrevista. Porque sí está mi nombre en los documentos que tú presentas en el reportaje, pero tengo que decirlo públicamente y me duele decirlo por si se lastima a alguien, pero esta no es mi firma. Del reportaje que tú publicas, estas no son mis firmas, con lo cual, lo primero que tengo que decir es que entonces alguien falsificó mis firmas utilizando mi nombre para solicitar lo que aquí dice en estos documentos, que por instrucción del senador Monreal. Entonces, esas firmas no son mías. Y lo digo públicamente, frente a ti y a todo tu auditorio. ¿Alguien los falsificó? ¿Quién? No lo sé. Ahí. Segundo, a mí jamás el senador Monreal, él es el presidente de la Junta, yo soy integrante de la Junta de Coordinación Política por parte de Morena. Jamás el senador Monreal me pidió alguna vez que firmara yo alguna petición de carácter económico. Nunca. Él nunca a mí me dijo, oye, necesitamos firmar esto, necesitamos esto, lo otro, aquello. Él no lo hace. Él a mí nunca me pidió firmar un documento para que se editaran unos libros a cuenta del Senado. Él nunca me pidió, las firmas que ahí aparecen no son mías, hay una falsificación y eso es lo que yo tengo que decir sobre este asunto. Exacto, senador. Ahí en los documentos, que insisto, es información que sale del Senado, se puede leer que por instrucciones, que usted solicita sus libros por instrucciones del senador. Clarísimo. Usted jamás tuvo ese tipo de conversación con el senador, él jamás le pidió comprar libros y usted tampoco estaba enterado en general de que el senador se estaba comprando su propia obra. Jamás el senador Monreal a mí me pidió firmar un documento como los que aquí presentas tú en tu reporte. Nunca me pidió eso, ni para su obra ni para otras obras. El resto yo no lo sé. El resto de tu reportaje yo no lo sé, si los costos, si son libros de él. La verdad no me he adentrado en esta parte. No puedo decir si hay mal manejo, si son libros de él. No he entrado en esa parte. Lo que yo me quedé cuando veo tu reportaje, me llama la atención, porque a mí nunca el senador Monreal me pidió nada de eso. Checo los documentos, corroboro que no son mis firmas. Esta es la firma que aparece en los documentos. Esta es una firma de un servidor, si se alcanza a observar, que es muy distinta la firma de un servidor en este documento a, por ejemplo, esta firma que aparece en tu reportaje. Entonces, no son mis firmas, alguien las firmó por mí. ¿Qué queda? Pues yo primero esperaría una explicación de alguien de la Junta de Coordinación Política. No sé si sea el senador Monreal o el secretario técnico el que tenga que decir
sobre esto. Segundo, pues le voy a pedir yo por escrito al presidente de la Junta que se hagan todas las revisiones, investigaciones para que se aclare este asunto y vean quién falsificó mis firmas sobre este o tal vez otros documentos. Ahora ya me preocupa que haya otros documentos que hayan suplantado mi firma. Y voy a pedirle formalmente también por escrito al presidente de la Junta de Coordinación Política esto y al presidente del Senado, al senador Alejandro Armenta, que también en ejercicio de derecho pues proceda a hacer una... Alejandro Armenta Mier. nunca proporciona, ni hace una investigación, ni proporciona absolutamente nada. Le sirve básicamente de tapadera a Ricardo Monreal. Bueno, ahora el primo de Alejandro Armenta Mier es senador Así es. y es brazo derecho de Adán Augusto López Hernández. Ojalá que ahora se llegue efectivamente a fondo en el tema de todos los libros. Sí, por supuesto, es que es una muestra de cómo se hacían las cosas en el Senado con Monreal y por supuesto de lo que acaba de denunciar el propio senador Adán Augusto López Hernández. Entonces, en el caso aquí se ha documentado, pues el senador Higinio Martínez habló al respecto, pero también una senadora, Imelda Castro, a la que también le falsificaron su firma en el Senado para el tema de los libros a sobreprecio. Así es, ella lo presenta. ¿Íbamos a pasar ese video? Vamos a pasar a un fragmento de Imelda Castro, Sí, lo tenemos, senadora. Pues vamos a pasar. Escuchémoslo. Ahora mismo se está poniendo en contacto aquí a la redacción de Sin embargo al aire. Está ahora mismo la senadora Imelda Castro, que es integrante de la Junta de Coordinación Política y una de las firmantes, al menos en apariencia, de los oficios que le permitieron comprar a el senador Monreal libros. Y también está ahora mismo con nosotros la compañera periodista Daniela Barragán, autora de estos reportajes, a quienes damos la bienvenida. Muchísimas gracias, senadora, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo está, senadora Imelda Castro, senadora de Sinaloa? Y yo le quiero preguntar, bienvenida Dani, le quiero preguntar, ¿usted firmó esos oficios para la adquisición de libros por instrucciones del senador Ricardo Monreal? ¿Reconoce como suyas las firmas? Mira, Álvaro, Daniela, Páez, Varela, miren, yo no he estado todo el día analizando no solo la firma, sino también el texto del oficio. Y definitivamente yo no reconozco esa firma como mía, pero no sé, francamente, si es el mismo caso del senador Higinio Martínez o es algo distinto. Es decir, la posibilidad de que mi firma se haya sobrepuesto en un que venga de otro documento, de otros acuerdos que tomamos a veces y que firmo y que se haya sobrepuesto. Creo que puede ser distinto a lo que ha dicho el senador Higinio, que es una falsificación de su firma. Al final de cuentas da lo mismo, pero yo sí estoy clara de que ese oficio no lo pude haber firmado jamás en la vida, porque en primer lugar dice por instrucciones y nosotros somos pares. O sea, el compañero Ricardo Monreal, pues yo lo respeto mucho, pero es nuestro coordinador. Pero somos pares, él no nos da instrucciones estrictamente hablando. Y he analizado ese texto desde la primera letra hasta la última. Jamás me lo presentaron para que yo lo firmara, porque a mí me hubiera brincado la manera tan burda en la que está elaborado, porque además dice que
exime al proveedor de la obligación de presentar la fianza de garantía. O sea, eso yo no puedo firmarlo, no va con mi ética, con mi moral, o sea, no tiene sentido. O sea, yo no reconozco que mi voluntad esté en ese oficio. Senadora, está la compañera Daniela Barragán, se está conectando, que es la autora de los reportajes, y ella le va a preguntar a continuación, la vamos a oír un poco doble, pero aquí está la pregunta de Daniela Barragán. Senadora, buenas noches. En el contrato en el que aparece su firma, nos encontramos con un sobreprecio. Usted en apariencia firma para comprar el libro llamado Poder Legislativo. Sería una compra de 300 ejemplares que le costaron al Senado 1,334 pesos cada libro. En total fue un contrato de 464,000 pesos. Esto ocurrió el 20 de mayo del 2022. No reconoce tampoco usted que dentro de la Junta de Coordinación Política se haya hablado de que se necesitaba comprar libros para fortalecer el acervo del Senado, o en ningún momento usted se enteró siquiera que estaban llegando esta tal cantidad de libros? Pues es que de ninguna manera, Daniela, se ha tratado el tema en alguna ocasión. En ninguno de los casos que están en tu reportaje. Es decir, no son temas de la Jucopo. Jamás se nos ha planteado ese tema, y además es muy, digo, con todo respeto lo digo, pero es como muy evidente que ahí no se puede hacer una autocompra. Pues entonces nosotros no pudimos haber aprobado jamás esto, porque digo, es nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política. Entonces ese tema jamás ha estado en el orden del día de las reuniones de Jucopo, y tampoco, yo también ratifico lo que dice el senador Higinio. El senador Ricardo Monreal jamás a mí me ha planteado firmar algún documento de esta naturaleza. O sea, jamás él me lo ha pedido, y si me lo pidiera, pues él sabe que yo no lo hubiera firmado, ¿no? Entonces, ahí me sumo pues a los planteamientos del senador Higinio Martínez, pues de que se haga una investigación a fondo en esto. Le quisiera preguntar también, senadora, pues la implicación que tiene el hecho de que al proveedor se le esté salvando la fianza, junto con la falsificación de firmas de senadores de la República. ¿No amerita eso llevarlo a una denuncia? ¿Ya es un tema, digamos, legal, criminal? Mira, Alejandro, pues creo que la evolución que pueda tener este tema... Aunque la conversación con la senadora Imelda Castro es específicamente sobre los libros, digamos que la parte sustantiva de esta conversación le transmitimos ahora. Pero fue una trama en la que, por supuesto, también le pedimos al senador Monreal que asumiera una posición ante los testimonios inequívocos de la senadora Imelda Castro y del senador Higinio Martínez. El 28 de febrero del 2023 se publica esta entrevista en la que se da a conocer que la editorial ha regresado 1.5 millones de pesos de los libros falsos de Ricardo Monreal, o de precios alterados. Y el mismo Ricardo Monreal es cuestionado con respecto a estas firmas falsas, y él le dice a la reportera: a veces ocurre que se falsean firmas, lo cual es una declaración muy sorprendente de Ricardo Monreal. A la reportera dice el texto de la compañera Daniela Barragán, dice sobre esa entrevista: 8 días después de la primera parte de la investigación publicada por Sin Embargo sobre la compra hecha por el Senado de libros de Ricardo Monreal, la editorial devolvió 15 millones de pesos por un error en el costo de la obra. Errar es humano, rectificar es política.
de acuerdo con lo que informó el propio senador. Monreal aseguró que a veces ocurre que otras personas firmen por los senadores con el fin de agilizar procedimientos en un intento por minimizar que la compra de sus libros, algunos con sobreprecio, generaran la queja de 2 senadores que desconocieron haber firmado documentos en los que se pide la compra de su obra. La entrevista se llevó a cabo en el Senado de la República el pasado lunes 27 de febrero, 15 días después de que se solicitara al equipo del senador una postura y opinión sobre la información presentada. El domingo 12 de febrero, sin embargo, consultó a su equipo de prensa para conocer su versión sobre la primera entrega. No hubo respuesta. Se le contactó al día siguiente para la segunda parte y tampoco hubo un posicionamiento. Incluso el martes 16, vía telefónica, se le comunicó por este medio que estaba abierto al derecho de réplica del senador. Se prometió una carta que nunca llegó. Además, en 2 programas de los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez insistieron en que era importante que el senador diera su versión reiterando la apertura. Y bueno, finalmente da la entrevista a Álvaro y pasan todos estos. Él dice que pues que siempre ha dado la cara, que me extraña por parte de sus colaboradores, no sé qué tanto, y ahí dice que ha regresado el dinero. Después Daniela Barragán da a conocer este video que usted ya vio, que se quedó grabando la productora y donde Ricardo Monreal confiesa que después de publicados los reportajes le pidieron a la editorial que regresara 1.5 millones de pesos, pero hay otra sorpresa ahí, Álvaro. Bueno, hay lectores, en este caso audiencia, que está atenta a lo que pasa y resulta que un usuario de la información identificó una maniobra de prestidigitador de Ricardo Monreal para ocultar documentos y nos lo hizo llegar y veamos a esta habilidad de Ricardo Monreal para el ocultamiento. Ese es su acervo cultural. Perfecto. Entonces, dejamos asentado lo de errar es humano y la puerta abierta para hablar sobre, Le dejo esos oficios sobre para los si usted oficios. quiere, No, sí, claro, si esos me los quedo. Quédese, y aquí está, mire. El recibo de Banorte. Pero le puedo dar también, ¿sabe qué? Más información, si usted quiere. Pero yo creo que con eso lo tiene. Y es último cerrar con este tema de nadie presenta alguna queja por la falsificación de las firmas, ¿el tema quedaría ahí? No, yo creo que lo van a presentar. Ay, vean nada más. No, digo, una maravilla. Dani evidentemente no se percató ni en ese nosotros. Ni nosotros. La transmitimos nosotros. Pero ese documento, ay, que no zancudo, se supone que se lo iba a dar y lo oculta, lo esconde y lo traspapela. Es maravilloso, porque nosotros no lo vimos. ¿No? Pero alguien sí lo vio, obviamente. Ahí, o alguien de ustedes. Ya se lo escamotea. Ahí lo pone encima, mira. Ya, y luego, te estoy entregando todo el tiene archivo. Clarísimo que lo tiene. Luego ya la cara, mira, lo echa para atrás, ¿no? Sí. Ya. Y luego lo mete en medio todavía de otros documentos. Y luego le se echan- pone... O sea, es que La sepulta. maña, la maña. Bueno, es mañoso, pues es, el personaje es mañoso. ¿Esto describe a Monreal? Escribe a Monreal. Carajo. Y luego lo siguiente que viene es, ya lo sabe usted. De hecho, Álvaro, cuando me lo comentaste, como cuando comentaste el tema de Ricardo Monreal, en los siguientes 5 minutos te iba a decir, bueno, lo que viene es que siempre, lo que Ricardo Monreal iba a decir, siempre he enfrentado adversidades. ¿Eso dijo? Siempre en mi vida me dijo, han perseguido desde el gobierno y siempre en mi posición de opositor he salido adelante porque mi nobleza está por encima. pues ¿Y es- qué fue lo que dijo? En mi vida, la adversidad y la mala fe me han perseguido. Casi siempre me perseguían
desde la oposición y del gobierno cuando era opositor, pero ahora es desde mi partido. Sí, entonces Lo dice, más impresionante, y Álvaro. concluye, Ah. quien nada debe, nada teme. Exacto. Es una escena política en la que el teatro que están armando va a caerse por su propio peso. Sí, que se presenten las denuncias con los contratos simulados. Y lo que señala Dan Augusto es, a ver, negocitos añejos. Esa es la expresión, negocitos añejos de Ricardo Monreal. No es un espectáculo grato para en un Congreso dominado por Morena y sus aliados, que tienen el compromiso de que las cosas deberían ser distintas. No mentir, no robar, no traicionar.